Muy buen día para todos los estudiosos de preceptos, amigos, familia del reino en general. Les habla Mercedes y hoy vamos a tener nuestra clase número 14 y vamos a estar estudiando, revisando, leyendo el libro de Éxodo, capítulo 6 hasta el capítulo 9. Y esta porción de la escritura lleva por nombre Vaerá y significa y me mostré. Aquí en esta porción nosotros estamos viendo cómo el Padre Celestial expresa que se mostró, que se apareció a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, dice, Señor, no me di a conocer. Ese nombre que se tradujo aquí en el español es Yud-Heh Vав-Heh. Y bueno, pues esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál era el nombre personal de Dios, porque vemos en Génesis 2:4 que había sido conocido su nombre, Yud-Heh Vав-Heh, y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán. Puedes revisar Génesis 4:1, Génesis 24:31. Además, encontramos que en Génesis 4:26 los hombres empezaron a invocar el nombre de Yud-Heh Vав-Heh. Así que, bueno, pues en Génesis 15:2 nosotros vemos que Abraham está mencionando este nombre, el nombre que se traduce como Señor. eh, Vemos que es mencionado en su oración y luego está escrito que Abraham creyó en Yud-Heh Vав-Heh y le fue contado por justicia. Lo vemos en Génesis 15:6. Y en Génesis 17:1 está escrito que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, este nombre que se ha traducido también como Jehová, se le apareció, dice, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así que esto nos enseña que los patriarcas conocían el nombre, este nombre de 4 letras, Yud-Heh Vав-Heh. Lo conocían, lo puedes ver en Génesis 26, Génesis 28, bueno, lo puedes recordar porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, esto lo entendemos de la siguiente manera, que la revelación de uno de los nombres del Padre Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o el conocimiento de la escritura del nombre, sino la revelación de una acción por medio de la cual el Padre se relaciona con el mundo. Así que nuestro Padre Celestial se revela mediante sus diferentes nombres. Cada nombre revela una acción que está de acuerdo con el significado del nombre. Es decir, hay una acción implicada en la revelación de este nombre que estamos viendo, Yud-Heh Vав-Heh, y esta acción todavía no ha sido revelada en su totalidad a los patriarcas. Es lo que está queriendo decir en este versículo. Pero sabemos que sí les fue revelada la acción que está implícita en el nombre Shaddai, el Todopoderoso. El nombre Shaddai puede entenderse principalmente de 2 maneras. Uno como el Dios Todopoderoso y también como el Dios Todosuficiente. Los patriarcas lo habían conocido con ese nombre que corresponde a esa manera específica de actuar hacia ellos y el resto del mundo. Habían conocido la mano protectora del Shaddai cuando pasaban por peligros, habían conocido sus milagros sobrenaturales en la creación y habían experimentado que el Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Está escrito que Abraham murió satisfecho, lo vimos en Génesis 25:8, pero el Padre Eterno no se había dado a conocer a ellos como Yud-Heh Vав-Heh. Es decir, que el carácter y la acción están implícitos en ese nombre. Algunos comentarios rabínicos destacan en ese nombre la fidelidad para cumplir sus promesas. Así que hasta cierto punto, Abraham había conocido esa acción del Eterno
al recibir a Isaac como hijo de una manera milagrosa por medio de una promesa, así como lo vemos escrito en Génesis 21:1. Pero como todos sabemos, hubo varias promesas que el Padre Eterno no las hizo ver cumplidas en la vida de los patriarcas. Por ejemplo, la promesa de tener una descendencia como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra y la arena del mar, la promesa de recibir la tierra de Canaán en posesión perpetua. Y bueno, estas promesas no fueron cumplidas en la vida de los patriarcas. Además, estaban esperando que viniera una ciudad celestial a la tierra de Canaán, como lo puedes tú bien leer en Hebreos 11. Así que te voy a dejar de tarea que leas Hebreos 11. Así que nuestro Padre Eterno no se dio a conocer a los patriarcas con ese nombre de Yud-Kei-Vav-Hei, en el sentido de cumplir todas las promesas. Así que este nombre está relacionado con la misericordia del Padre Eterno. Ya lo hemos explicado en otras clases y aquí lo vamos a volver a recalcar. El nombre Elohim está relacionado con su justicia. Así que normalmente cuando aparece escrito el nombre Elohim es traducido en el español como Dios y está relacionado con un acto de justicia. Y cuando aparece el nombre de Yud-Kei-Vav-Hei en el original, ¿verdad? Está relacionado con un acto de misericordia. Los patriarcas no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia de nuestro Padre Eterno, como ahora los hijos de Israel lo iban a experimentar. Así que se destaca el hecho de que lo primero que Moisés recibe en la magnífica revelación de la zarza ardiendo es la revelación de la compasión, de la misericordia del Eterno. Y bueno, aquí en pantalla te dejo el nombre escrito en el original de Yud-Hei-Vav-Hei. Este nombre, como te digo, está relacionado con la misericordia y con el cumplimiento de las promesas. Y este nombre en el original es la escritura original de Elohim y está relacionado a la justicia. Así que como te comento, que lo que Moisés recibe en la zarza ardiendo, ¿verdad? Esta zarza que estaba ardiendo es la revelación de la compasión y la misericordia de nuestro Padre. Y lo vemos en Éxodo 3:7 y también en el versículo 9 que dice: el Padre, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y el versículo 9 también dice: ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así que esta manifestación de la misericordia de nuestro Padre no había sido conocida por Abraham, Isaac y Jacob. Además, encontramos en este nombre otro aspecto que está relacionado con los dos anteriores, que es la redención. Esto lo podemos ver en Éxodo 3:8 y también te voy a dejar aquí el versículo 10. Por favor, léelo con detenimiento. Los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Egipto. Cuando una o varias personas llegan a una situación de peligro, una situación de esclavitud, pobreza, enfermedad o algo semejante, y no tienen los medios para poder salir de allí, entonces necesitan redención para poder salir de esa situación. Un redentor es una persona que tiene la capacidad para sacar a los que necesitan ser redimidos. Y en este caso, nuestro Padre Eterno se presenta como redentor para sacar a los hijos de Israel de Egipto porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Y esto lo vemos escrito en Éxodo 15:13. Dice: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada.
También te voy a dejar el versículo de Deuteronomio 9:26 y este salmo. Así que los patriarcas no tuvieron la experiencia con nuestro Padre como el gran Redentor. Ahora, el Padre Celestial se manifiesta a los hijos de Israel como Redentor para liberarlos de la esclavitud. Los hijos de Israel eran esclavos y un esclavo, como bien sabes, no tiene el derecho de su propia vida, no es dueño de sí mismo. Es decir, otra persona es dueño de él. Para nosotros sí puede resultar complicado entender esto porque no lo hemos vivido gracias al Padre Celestial. La esclavitud de los hijos de Israel no significaba solamente que tenían que trabajar duramente, sino que no eran dueños de sí mismos. Pertenecían al faraón. La escritura no revela en detalle cómo llegaron a ser esclavos. Hay una explicación en el Midrash, pero el hecho de que eran esclavos implica que en algún momento tenían que haber perdido esa libertad. O se vendieron como esclavos por su propia voluntad o fueron obligados a ser esclavos por la fuerza. Lo cierto es que eran esclavos y como tales eran posesión del faraón. Y esto implica que el Padre Eterno no podía sacarlos de Egipto sin el permiso de su dueño. Por eso vemos que Moisés no ordenó al faraón dejar ir a los hijos de Israel para celebrar una fiesta a nuestro Padre, sino simplemente le pidió permiso hasta rogando. Y esto lo vemos en Éxodo 5:3. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Jurídicamente, nuestro Padre no podía reclamar a los hijos de Israel porque estaban bajo la autoridad del faraón y eran su posesión. Si nuestro Padre Eterno los hubiera sacado sin el permiso de faraón, pues entonces no respetaría ese principio de autoridad que él mismo había establecido. Y por esto es que Moisés tenía que pedir permiso hasta 7 veces para sacar a los hijos de Israel. Hasta 7 veces. Lo vemos en Éxodo 5, en el 7, en el capítulo 8, lo vemos 2 veces, capítulo 9 y capítulo 10. En ninguna de estas ocasiones está escrito que el Padre le ordena a Faraón que soltara al pueblo, porque nuestro Padre Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia, así como lo vemos en este salmo. Y por otro lado, Dios tenía toda la autoridad sobre el faraón porque él es el que le ha puesto como rey en Egipto. Y esto lo vemos claramente en Romanos 13. Te voy a dejar los versículos del 1 hasta el versículo 6. Así que el Padre Eterno es quien lo pone a él, delegándole parte de su propia autoridad. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de juzgar las acciones de Faraón. Y esa también fue parte de la misión de Moisés, porque Moisés estaba actuando como Elohim, ¿verdad? Moisés actuaba como Elohim, que sabemos que tiene que ver con la justicia. Así que en este caso, sobre el rey de Egipto, las plagas vinieron sobre el rey de Egipto junto con su pueblo. Y no, porque no habían respetado las leyes de nuestro Padre Celestial que son para todos los hombres de la tierra. Así que Moisés fue enviado con 2 propósitos principales. Y mira, número 1 es juzgar la autoridad que no estaba cumpliendo su función según la voluntad de aquel que le puso en su lugar. Y la segunda es redimir a los hijos de Israel de la esclavitud. Así que de esta manera se revelan los 2 nombres, se revela Elohim y se revela Yud-Hei-Vav-Hei en esta acción, en esta obra. Elohim como el juez justo que dicta y ejecuta sentencias sobre un gobierno maligno. Y el otro nombre, Yud-Hei-Vav-Hei, como el misericordioso redentor que saca a su pueblo de la esclavitud.
Así es, que de la misma manera nuestro Padre se ha manifestado en su Hijo Yeshua, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Cuando Él fue manifestado al mundo, vino con dos propósitos: juzgar el príncipe de este sistema mundial y su pueblo, y por otro lado, sacar a los hijos de Israel de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así que en Yeshua es revelada también la justicia de Elohim y la misericordia de nuestro Padre eterno. La muerte del Mesías es la máxima revelación de justicia de Elohim y la misericordia de Yud-Heh Vav-Heh, porque en su muerte fue condenado el pecado y el príncipe de este mundo fue juzgado y echado fuera. En su muerte fue manifestada la justicia de Dios, que no puede perdonar al pecador y declararlo inocente sin pagar por las consecuencias del pecado. Así es que en la muerte del Mesías es manifestada la misericordia de Yud-Heh Vav-Heh para todo aquel que crea en ese sacrificio sustituto, sea perdonado y redimido de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias eternas. Bueno, más adelante, en Éxodo 6, del 6 al 8, vemos en este texto que encontramos 7 promesas. Las 4 primeras de ellas están relacionadas con las 4 copas que se beben en la celebración de Pesaj, en la Pascua, de la siguiente manera. Él dice que los sacaré. Es lo que se llama la santificación. Los libraré, el juicio. Los redimiré, ¿verdad? La bendición, la redención. Y la cuarta copa se llama de la alabanza cuando dice los tomaré. Las siguientes promesas que dice: yo seré su Dios, os traeré a la tierra y se las daré. En el versículo 12 vemos que esta es la 7ª vez que Moisés se opone al Padre Celestial. 5 veces lo hizo ante la zarza ardiendo y 2 veces lo hizo en Egipto. Así que bueno, pues vemos que Moisés tenía un impedimento en sus labios para poder hablar bien, ¿verdad? Esto lo expresa. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Y bueno, pues hay muchísimo, muchísimo que hablar de esto. Está hablando que era un incircunciso de labios. ¿Cómo puedo yo hablar en tu nombre? Hay muchísimo, pero como bien sabes, estamos solamente viendo cosas o tratando de ver cosas mucho más básicas, por así decirlo, hasta cierto sentido. Pero mira, Moisés tenía un impedimento en sus labios para poder hablar bien. Así que esto hizo que los hijos de Israel reconocieran que el Padre Celestial estaba utilizándole cuando sus palabras fluían con tanta claridad y facilidad. Y me encanta mucho este versículo, me gusta muchísimo. Deuteronomio 32, 1, 2, dice Moisés: presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Así que nos deja una enseñanza de que nuestro Padre escoge lo que no es nada para avergonzar a los que son algo en este mundo, así como está escrito en 1 Corintios 1, del 26 al 29. Más adelante en Éxodo 6, 16, nosotros estamos viendo que en el resto del capítulo 6 se mencionan las generaciones de Rubén, de Simeón y de Leví, y hacen un claro señalamiento que Moisés y Aarón, que se mencionan ahí, son de los que se están hablando, que van con Faraón a dar la palabra, y que ellos vienen de la tribu de Leví. En Éxodo 6, del 28 en adelante, 28
y al 30 dice que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, como Elohim, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Así que, familia, desde nuestro punto de vista podemos decir que el endurecimiento del corazón de Faraón no es debido a una decisión predeterminada del Padre, porque violaría el principio de la libertad para elegir, o como le dicen, el libre albedrío, ¿verdad? Nuestro Padre eterno, debemos reconocer que Él le dio muchas oportunidades al faraón para arrepentirse de su pecado, según lo que nosotros vemos en 2 de Pedro 3:9. Dice que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. También en 1 de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nuestro Padre le dice a Moisés que él va a endurecer el corazón de Faraón para multiplicar sus señales y prodigios. Sin embargo, vemos cómo nuestro Padre no endurece el corazón del Faraón hasta después de haber pasado 5 plagas. Durante las 5 primeras plagas fue el mismo Faraón que fortaleció su corazón para no hacer caso a la palabra de nuestro Padre Celestial. En Éxodo 4:21, nuestro Padre dice que Él va a fortalecer el corazón de Faraón. La palabra hebrea aquí que vemos es hacerse, ser fuerte, tener valor, endurecer. Nuestro Padre prometió fortalecer el corazón del Faraón para que él siguiera en su propia decisión rebelde y no perdiera esa fuerza de resistir al Padre. Si nuestro Padre no hubiera fortalecido su interior, no podría haber hecho los últimos grandes milagros ante todo el mundo. Así que lo que hizo solamente fue tomar esa obstinación de Faraón cuando él ya había tomado la decisión de ir por ese camino de rebeldía. En Éxodo 7:3 vemos cómo nuestro Padre dice que va a endurecer el corazón de Faraón, y la palabra hebrea aquí es kashá, es una palabra diferente que significa hacerse difícil, endurecer también. Pero como hemos comentado en las primeras 5 plagas, vemos cómo el Faraón fortalece su propio corazón en rebeldía. Y bueno, en estos textos y muchos más, ¿verdad? De todos estos momentos cuando Faraón endurece su corazón y cuando papá le apoya ese endurecimiento para con él, de todos esos textos aprendemos que cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad de nuestro Padre, llegará a un punto donde esa línea de gracia de nuestro Padre eterno se retira y ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento. Como decimos que ya pasó esa línea y ya es juzgado para ser un vaso de ira preparado para la destrucción, como lo leemos en Romanos 9:22. Después de ese punto decisivo, nuestro Padre fortalece a la persona en su rebeldía con un triple propósito. Primero, fortalecer la decisión de la persona y así darle el derecho de que viva su propia decisión, ya que escogió ese camino y por ese camino tiene que caminar y padecer esas consecuencias de su decisión. Segundo, es mostrar a todo el mundo que el aparente arrepentimiento de la persona, ese aparente arrepentimiento pueda mostrar hacia afuera y que no es sincero, para cuando venga el castigo,
Nadie diga que Dios lo castigó eh, a una persona que estaba arrepentida. No, simplemente hace visible, mucho más visible la obstinación y su terco corazón. Su rebeldía es evidente para todos y por lo tanto nadie se equivocará pensando que el castigo divino vino por una injusticia de nuestro Padre. Y tercer punto, para así mostrar su poder mediante los fuertes castigos que son manifestados de modo que el pueblo de Israel y las demás naciones conozcan su tremendo poderío. Y te estoy dejando unos versículos, Éxodo 7 y también en Éxodo 9. En Éxodo 7:12, no dice aquí que, que fue la serpiente de Aarón que devoró las serpientes de ellos, ¿verdad? Cuando estaban haciendo estos milagros de convertir la vara en serpiente y que estaban los hechiceros ahí tratando de imitar. Dice que cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Eso es lo que dice. Fue una vara devorando otras varas. Así que esto nos muestra la superioridad del poder del Eterno sobre el poder mágico que viene de los demonios. En el versículo 15 le dice, preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua. Cuando vaya al agua. Así que Faraón por las mañanas iba al agua, ¿verdad? Y ponte a la orilla del río Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Nuestro Padre Eterno usó a Moisés para juzgar todos los dioses de Egipto, según lo que leemos en Éxodo 12:12. Dice, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y eso es lo que estaba haciendo con cada uno de estos golpes que enviaba con estas plagas. Lo primero que Moisés atacó fueron los poderes mágicos de Egipto, como vimos con lo de la vara. Luego sigue atacando uno por uno a los dioses de los egipcios. Y en la primer plaga fue atacado el mismo faraón que él se decía ser y se dijo ser un Dios. Y Moisés lo descubrió en su humanidad al tener que ir al río para hacer sus necesidades como cualquier hombre. En Éxodo 7:16 dice, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Hay tres términos que son utilizados en las escrituras para hablar del pueblo escogido: hebreos, hijos de Israel y también judíos. Abraham fue el primer hebreo según Génesis 14:13. Ahí es mencionado como tal y desde entonces todos sus descendientes por vía de Isaac y Jacob también son llamados hebreos. Los hijos de Israel son los descendientes de Jacob que recibió el nombre de Israel. Esto solo como un recordatorio. Cuando la escritura dice que oremos por Israel, se está refiriendo al pueblo que está disperso en las naciones. Así que el término judíos fue usado inicialmente sobre los integrantes del reino del sur, porque recuerda que las tribus del sur, el reino del sur eran solamente Judá y Benjamín. Así que a ellos, cuando se referían a ellos, se referían como los judíos. Y también había gran parte de los levitas. Así que te estoy dejando unas citas en Segunda de Reyes, en Jeremías y en Daniel 3, para que podamos ver cómo se expresaban para las personas, para el pueblo del Padre Celestial, como hebreos, como hijos de Israel y también como judíos cuando se referían a estas dos tribus. Así que bueno, pues más adelante en Éxodo 7:17, así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor, yo golpearé
con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. El río también fue considerado un dios y por esto fue juzgado por el Dios de los hebreos. El Padre dice que Él va a golpear las aguas del río, es decir, no Moisés. La vara de Moisés estaba también en la mano de nuestro Padre, así que vemos que hubo una colaboración íntima entre lo que estaba haciendo Moisés y lo que estaba haciendo el Padre Celestial. El Padre estaba golpeando las aguas del río por medio de su enviado, de su emisario, de su shaliach, que era Moisés. La autoridad, lo vemos más adelante, que fue delegada a Aarón. Hay un midrash que enseña que Moisés había sido salvado por las aguas del río y que por esta razón no fue Moisés quien castigó al río Nilo, sino dejó que lo hiciera Aarón. La redención en Egipto es un anuncio profético para la gran redención de Israel en los últimos tiempos en relación con la segunda venida del Mesías, como está escrito en Isaías 44:23. Y también te dejo este versículo en Isaías 52 y Jeremías 31. Del 8 al 11 dice, yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Oigan, naciones, la palabra del Señor, anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. La redención final será muy parecida a la redención inicial. Como en la redención inicial pasaron por el mar, así también será durante la redención final. Lo vemos escrito esto en Zacarías 10, del 8 al 12. Y también te voy a dejar escrito aquí esta cita de Isaías 11, del 11 al 16. Y también está este texto en Isaías 43, del 1 al 7. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Esto es hermoso. En la redención final habrá liberación hasta del pecado y de la muerte, como dice Salmo 130, del 7 al 8. Dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Y
Sobre esto mismo te dejo aquí unos salmos también, una cita con Isaías 63, con Lucas también, Lucas 21, 28, Romanos 8, 23, para que tú puedas revisarlo, y Efesios 4, versículo 30. Como la redención inicial es semejante a la redención final, vemos una gran similitud entre las plagas que vinieron sobre Egipto y las plagas que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos. Así que te voy a dejar aquí una comparación entre las plagas que hubo en Egipto y las que son presentadas en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el agua convertida en sangre, aquí lo vemos en Apocalipsis 8:8 y Apocalipsis 16:3. En relación con esta plaga de las ranas, te dejo esta cita en Apocalipsis 16 del 13 al 14. También en relación a la peste en el ganado, te dejo esta cita de Apocalipsis 6:8, las úlceras. Apocalipsis 16:2. Lo menciona como una llaga repugnante y maligna. Sobre la plaga del granizo, te dejo esta cita de Apocalipsis 16:21. La plaga de las langostas. Te dejo esta cita en Apocalipsis 9, del 1 al 11. Y también sobre las tinieblas. Te dejo esta cita en Apocalipsis 6:12. También la cita de Apocalipsis 8:12, Apocalipsis 16:10. En Éxodo 8:12 dice, Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Dice que clamó al Eterno. Así que de esto aprendemos que hay momentos cuando hay que clamar, familia, delante de nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Esto está en Éxodo 8:16. Así que en esta tercera plaga no hubo una advertencia previa al faraón. Si se dividen las 9 primeras plagas en 3 grupos, nosotros observamos cómo las 2 primeras de cada grupo fueron anunciadas previamente ante el faraón, pero no la última de cada uno de esos grupos. Es algo muy curioso. Y aquí en Éxodo 8:18 dice que los magos trataron de producir piojos en sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Finalmente, los magos tuvieron que reconocer que el poder del Padre Celestial es mayor que el que ellos tenían. Y vemos cómo los poderes mágicos que tenían en Egipto sí tenían fuerza, pero no más que la de nuestro Padre Celestial. Así que la fuente del poder de los magos sabemos que venían de Hasatán. Y la fuente del poder de Moisés venía del Creador, de nuestro Padre eterno. Toda manifestación sobrenatural que no está conectada con nuestro Padre tiene su origen en los malos espíritus. Es decir, el ocultismo, la magia, la astrología, las religiones de los gentiles tienen origen demoníaco. Los siervos del Padre Eterno necesitan poder sobrenatural para poder resistir los poderes del mal y manifestar que el Padre Eterno es mayor, así como lo vemos escrito en Lucas 10, del 17 al 20. Y también en Primera de Juan 4:4 que dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y también te dejo esta cita de Marcos y también Juan 14, del 12 al 13. En Éxodo
8:22, vemos cómo el pueblo escogido es guardado en medio de los grandes juicios del Padre Eterno. Y así será también en los últimos tiempos. Ya han empezado los dolores de parto para el nacimiento del siglo venidero con falsos predicadores que se dicen ungidos, ¿verdad? Con guerras, terrorismo, hambre, plagas, señales en los cielos, terremotos y grandes olas del mar, así como está escrito en Mateo 24, del 5 al 8. Y también te dejo la cita de Lucas 21, del 10 al 11, y también Lucas 21, del 25 al 26. Así que en medio de todo esto, sabemos que hay un pueblo que ha aprendido a confiar en el Padre Celestial y no sufrirá de la misma manera como los que no son del pueblo del Eterno. Hay una diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, y esta diferencia se manifestará cada vez más en medio de estas plagas que vendrán sobre el mundo. Y esto lo vemos escrito en Apocalipsis 7, del 3 al 4, y también en Apocalipsis 9, 4. En Éxodo 8:23 dice el Padre Celestial: yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, y mañana tendrá lugar esta señal. El Padre Eterno sigue separando entre la luz y las tinieblas. Hay diferencia entre los hijos de Israel, que son los hijos del Padre Celestial, y los hijos de los demás pueblos. Ser santo significa ser diferente, ser apartado. Si el pueblo quiere ser igual que las demás naciones, entonces pierde su luz, ¿verdad? Que viene de la Torá, que viene de la instrucción, como está escrito en Mateo 5, del 14 al 17. En Éxodo 8:26 vemos que dice, no conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Bueno, pues las ovejas fueron considerados como dioses por los egipcios, por lo tanto ellos sabían que no podían hacer ese sacrificio delante de ellos. En Éxodo 8:30 vemos que salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. La palabra hebrea que se traduce ahí como oró tiene su raíz en una palabra que significa interceder, quemar incienso, y también está relacionada con otra palabra que significa abundar, aumentar, multiplicar. Así que lo que estamos leyendo aquí es que Moisés oró con intensidad. La oración eficaz tiene que ser hecha con fervor, como lo vemos escrito en Lucas 18, del 1 al 8. Y también en Santiago 5, del 16 al 18. Tanto Moisés como Elías, el profeta, oraban según la voluntad del Padre Eterno. A pesar de ello, necesitaban orar con fervor e intensidad para que nuestro Padre hiciera su voluntad. Yeshua nos enseña que debemos ser como la viuda molesta en nuestras oraciones. Es decir, que el que no ora con esta intención, con esa intensidad o fervor, no atraviesa las barreras espirituales que hay en los aires para que la oración llegue con fuerza delante del trono de nuestro Padre Celestial. El propósito de la oración es que se cumpla la voluntad de nuestro Padre, no nuestra propia voluntad. Así que el propósito de la oración con la que debemos orar con fervor es que se cumpla la voluntad de nuestro Padre en la tierra, así como se hace ese cumplimiento en el cielo. Y bueno, llegamos al capítulo 9 de Éxodo, y en el versículo 3 dice: entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados. Esta es la plaga decisiva, ¿verdad? Si Faraón ya no se arrepiente,
De verdad que ya no habrá más oportunidad para que él sea salvo y su alma se perderá, porque ya estaba la mano del Padre ahí. Así que, bueno, nosotros vemos que si se pierde, bueno, pues su alma se perderá y después de la resurrección de los muertos, él va a ser echado con cuerpo y alma en el lago del fuego para ser destruidos para siempre, como lo leemos en Mateo 10:28 y también Mateo 25:41. Más adelante, en Éxodo 9:4, vemos que en medio de las plagas de los últimos tiempos habrá una providencia especial de parte de nuestro Padre, de modo que podremos sobrevivir de una manera sobrenatural. Incluso cuando no tenemos derecho de comprar ni de vender, bueno, va a haber una providencia especial. Así como el profeta Elías durante los 3 años y medio de sequía, cuando los cuervos vinieron con comida y hubo multiplicación de los pocos alimentos que quedaban en la casa, bueno, pues eso es una palabra profética para los hijos del Padre Celestial. Y esto que te estoy diciendo del profeta Elías, tú lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 17. Pero bueno, más adelante, en Éxodo 9, del 15 al 16, dice: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En la quinta plaga de la peste, nuestro Padre protegió al faraón y a su pueblo para que la peste no lo alcanzara, y lo hizo con este propósito de seguir manifestando sus milagros a partir de su obstinación, ¿verdad? No hubo ya vuelta atrás para Faraón, estaba sin posibilidad de arrepentimiento, y el Padre Celestial usa esto para mostrar sus grandes milagros a todo el mundo. Y así es como tenemos o como entendemos esto, la enseñanza que está en Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 24, y te lo dejo aquí en pantalla porque es bastante extenso y para que tú puedas analizarlo. Así lo entendemos. Así que al traducir que Faraón se le permitió permanecer, ¿verdad? O ser levantado, se corre el riesgo de entender como si el Faraón fuera levantado como rey. Pero el texto de Éxodo 9:16, que es el que estamos estudiando, dice que el Padre permitió que Faraón estuviera de pie. Dice, le permitió permanecer a pesar de la peste, la que vino sobre los animales. Así que al no arrepentirse con esta quinta plaga de la peste de los animales, nuestro Padre, según su voluntad, fortalece su corazón del faraón para que él ya no pueda obtener más misericordia. Le había extendido toda la misericordia a él, pero hay una línea, ¿verdad?, que él cruzó. Así que en este momento Faraón fue preparado de antemano después de la quinta plaga para la destrucción. Fue preparado para destrucción. El Faraón no fue preparado para la destrucción cuando fue formado en el vientre de su madre, sino en el momento cuando pasó esta línea que estamos hablando, esta, por decirlo así, una línea de gracia de nuestro Padre después de la quinta plaga. Así que los que somos vaso de misericordia podremos obtener la gloria. Los vasos de misericordia son los hijos de Israel y las personas de las naciones que se han arrepentido de su idolatría y se han refugiado bajo las alas del Dios de Israel por medio del Mesías. No fuimos preparados para gloria en el vientre de nuestra madre, sino en el momento cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Así que por otro lado, ¿verdad? Se puede entender esta enseñanza de una manera que nuestro Padre sí predestinó a Faraón en el vientre de su madre para ser un vaso de destrucción, y a los que respondieron positivamente a su llamado los predestinó para ser vasos de gloria. Pero
Esta predestinación no la hace en la base de su soberana voluntad de decidir quién va a ser salvo y tú vas a ser salvo y tú vas a ser destruido. No, no lo hace así, sino sobre la base del libre albedrío que cada individuo ha recibido como seres creados a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Solo los que fueron conocidos de antemano, como dice Romanos 8, 29, 30, según la decisión futura de cada uno, han sido predestinados para la gloria. También te voy a dejar este versículo, esta cita de Efesios 1, 4, 5. Esa base de la decisión futura del propio individuo, que nuestro Padre Celestial puede predestinarnos para ciertas tareas, como lo vemos escrito en Gálatas 1, del 15 al 16, también en Jeremías 1:5, Isaías 49:1, Isaías 49:5. Así que de esta manera se puede decir que el faraón fue formado en el vientre de su madre con cualidades necesarias para poder ser el rey de Egipto y poder tener esa fuerza de resistencia que es necesaria para oponerse ante el poder de nuestro Padre Celestial. Es cierto que el Eterno no desea la muerte de nadie, esto lo sabemos. Esto nos queda claro a todos nosotros, sino más bien desea en su corazón que todos se arrepientan de sus pecados, porque todos tenemos esta posibilidad y esta capacidad, porque es el mismo Padre Celestial el que nos da el arrepentimiento. Y bueno, esto búscalo en Romanos, no te puedo poner ahorita la cita, ¿verdad? Que se me viene a mi mente, pero como te digo, todos desea nuestro Padre que todos se arrepientan de sus pecados, sean salvos para la eternidad, pero si la persona no quiere ser salva, nuestro Padre Celestial respeta esa decisión y prepara a la persona para hacer un vaso de ira, un vaso de destrucción, al igual que en una casa hay vasos de deshonra que sirven durante un tiempo y luego son destruidos. Y bueno, familia, en Éxodo 9:28, aquí vemos la petición de salir un camino de 3 días, dice, para celebrar la fiesta del Padre Celestial. Esto fue con la idea de luego volver a Egipto. Los esclavos no tenían el derecho de dejar a su dueño sin su permiso. Sin embargo, aquí estamos viendo que Faraón está hablando de que ya no tienen que seguir permaneciendo en Egipto. Y esto constituye una concesión de algo más que salir para luego volver. Vemos que después Faraón no cumplió su promesa y los hijos de Israel no quedaron libres de su dueño anterior hasta que murió Faraón en el mar de juncos, ¿verdad? En el mar de cañas, que se tradujo en español como el Mar Rojo. Así que el cruce del mar sabemos que es una tevilá. La tevilá es un rito de purificación por agua y este rito simboliza, entre otras cosas, la muerte y la resurrección. También es una manera de pasar de un señor a otro. Cuando las novias judías pasan por la mikve, estas aguas purificadoras, antes de entrar en el pacto matrimonial, pasan de estar bajo la autoridad de su padre a estar bajo la autoridad de su esposo. De la misma manera, los hijos de Israel fueron liberados de la dependencia del faraón al cruzar el mar para poder estar bajo el Eterno como su esposo. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor, extenderé mis manos. Dice, los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepan que la tierra es del Señor. Vemos aquí otro ingrediente más sobre la oración de Moisés, levantar las manos. Y varios textos en las Escrituras hablan de la oración de esta manera. Lo vemos en Éxodo 17:11, en estos salmos que te estoy dejando aquí en pantalla.
Y también lo vemos en Primera de Timoteo 2:8. Por consiguiente, quiero, dice, que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones, dice. Así que nos enseña que la oración de Moisés estaba basada en 4 cosas. Primera, oraba según la voluntad del Padre Eterno, según la voluntad de Él, lo que le había revelado. 2, oraba con clamor. 3, oraba con fervor. Y 4, como lo estamos viendo en este momento, oraba con las manos levantadas. Así que, familia hermosa, estudiosos de preceptos, sigamos con el ejemplo de Moisés. Sigamos este ejemplo para tener éxito en nuestras oraciones y así que se pueda hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial en la tierra como se hace en el cielo. Y de mi parte ha sido todo por esta semana. Yo deseo de verdad con todo mi corazón que estas clases estén siendo de bendición para tu vida, que tú puedas compartirla. Ya si no tienes la libertad o por alguna situación no puedes compartirlo en tus redes sociales, compártelo de tu boca, lo que tú has aprendido. Habla a otras personas y practica este tipo de oración que vimos aquí, este ejemplo que nos deja Moisés para orar. Y bueno, pues como te comento, de mi parte es todo. Estaré de vuelta la próxima semana con el favor de nuestro Padre Celestial. Te pido que puedas dejarnos un saludo, darnos un like a este video y puedas compartir. Si bien no puedes compartir en tus redes sociales, compártelo de tu corazón, todo lo que estás aprendiendo. Bueno, les envío saludos, besos y bendiciones para todos. Bye bye.